Les invito a que abramos la palabra del Señor al libro de Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6. Vamos a leer 3 versículos ahí de la palabra del Señor. Amén, hermanos. Oseas capítulo 6 del versículo 4 al 6. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, y con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que salen, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, qué importante la enseñanza de esta mañana. Vamos a ver en esta mañana, hermanos, por qué es importante conocer a Dios. Les voy a decir, hermanos, de que el mundo se ha llenado de gente que presume conocer a Dios. El mundo se ha llenado de gente que es arrogante, que es soberbia, es presumida, es arrogante y presume conocer a Dios. Pero a veces lo que tienen de Dios, hermanos, solo son nociones o alguna información, pero hay mucha diferencia, hermanos, entre tener información de Dios y conocer a Dios. Fíjense, hermanos, lo que vamos a ver, yo creo que es tan importante. Si yo preguntara en esta mañana cuántos creen en el diablo, yo creo que muchos de ustedes me dirían: bueno, sí creemos que existe el diablo, pero no le creemos a él. Hay mucha diferencia entre creer en su existencia a creer en él, en lo que él dice, en lo que él es. Pues, hermanos, hay mucha gente que cree en Dios de esa misma manera. Cree en Dios, pero, hermanos, no creen a él. Claro, creen en la existencia de Dios, como dicen cierto grupo por ahí. Claro, nosotros creemos en la existencia de un ser supremo, dice. Y todo el mundo cree en la existencia de un ser supremo. Hay mucha diferencia, hermanos, entre creer en que Dios existe a creer lo que Dios es, lo que Dios dice, hermanos. Hay mucha diferencia. Y mucha gente, hermanos, realmente no conoce a Dios. La gente que más presume conocer a Dios, hermanos, es la gente que milita algún tipo de religión, sea católica, evangélica o cualquier otro. Hablo de las más conocidas, ¿verdad? O cualquier otro tipo de religión. Esta es la gente, hermanos, que presume conocer más a Dios. Pero ya vamos a ver, hermanos, en qué consiste. Vamos a ver en esta mañana, yo creo que Dios va a hablarnos, hermanos, qué es conocer realmente a Dios. Porque ya vamos a ver, hermanos, que conocer a Dios no es su existencia. Conocer a Dios es algo tan profundo. En la palabra del Señor, Dios habla, hermanos, de gente. Allí en Israel había gente, hermanos, de esta gente que yo les estoy contando, de esta gente presumida, de esta gente que se jacta de conocer a Dios. A veces, hermanos, hay gente, yo en lo personal he tenido oportunidad de encontrarme con gente que es un poco arrogante y que habla con ciertas ínfulas y con una prepotencia en cuanto a que tienen una gran confianza con Dios, a que son personas tan mimadas de Dios, digámoslo así, y que se creen que tienen una relación tan estrecha con Dios. Pero cuando uno empieza a ver sus formas de proceder, sinceramente, hermanos, a veces dan ganas de pensar uno: este pobre loco dice que conoce a Dios. A veces dan ganas de decir así, hermanos, porque sinceramente, cuando uno ve las escrituras como las vamos a ver en esta mañana, ustedes se van a dar cuenta, hermanos, lo que significa conocer a Dios. Conocer a Dios, hermanos, no es una arrogancia, no es la presunción de nadie. El religioso, hermanos, aquí Dios habla de una manera tremenda de lo que es este tipo de gente, esta gente religiosa. Dice, hermanos, el Señor le está diciendo a Efraín, ya su pueblo, el pueblo de Israel, que Dios aquí los denomina como Efraín. El Señor les dice: miren, la piedad de ustedes es como el rocío de la mañana, les dice. Es falsa. Esa piedad, ese sentimiento que ustedes dicen tener por mí, ese conocimiento que ustedes creen tener de mí, es como el rocío de la mañana, que solo aparece por un ratito, pero cuando cae el sol se desaparece. Y, hermanos, el Señor está describiendo aquí perfectamente a la gente religiosa, a aquella gente que presume conocer a Dios solo porque un día tuvieron una actitud piadosa, digámoslo así. Hay gente, hermanos, que sus actitudes piadosas son puro el rocío de la mañana. Hay gente que un acto de misericordia lo tienen allá de vez en cuando y con eso presumen conocer a Dios. Hay gente, hermanos, que un día hicieron algo por Dios y lo pasan contando toda su vida como que si eso fuera conocer a Dios. Hay gente que algún día le hicieron un favor a otros y pasan contando toda la vida el favor que le hicieron a una persona. El día de ayer andábamos por una aldea y llegamos a la casa de un par de señoras. Por cierto, una señora estaba visitando a otra, muy católicas, es una gente muy católica.
Y entramos y comenzamos a compartir y tomamos confianza, y realmente Dios comenzó a moverse a tal grado que una de ellas era una señora un poco así reácida. Me imagino que es de aquellas personas que ya les han hecho tantas cosas que ya no se tragan fácilmente cualquier engaño. Y lo miraba uno de reojo y se reía como malicia, como quien dice, vamos a ver qué dice, ¿verdad? Y yo, pues discernimos el espíritu de la señora desde el principio, pero comenzamos a compartir y empezamos a entrar con la verdad, transmitiendo el conocimiento de Dios, a tal grado que fue para mí muy agradable ver, hermanos, que de repente como que se quebró esa malicia que había en ella, y de repente se puso seria y me dice, mire, me dice esta señora, ¿cómo puedo hacer yo para conocer a Dios? Me dice. Mire, lo que usted dice es cierto, yo creo que así es, me dice. Pero ahora dígame, ¿cómo hago yo para que mi nombre esté escrito en el libro de Dios? Me dice. Porque yo le empecé a hablar cómo Dios escribe nuestros nombres, de los que son de Él. Dios agarra sus nombres y los escribe en el libro de la vida. Y me dice esta señora, ya con preocupación pero genuina, me dice, mire, ¿y cómo hago yo para que mi nombre esté escrito en el libro de Dios? Me dice. Y realmente me agradó tanto su pregunta. Yo dije, qué bonito, qué interés más genuino el que tiene esta mujer. Y le brotó un interés, hermanos, como difícilmente se le encuentra a mucha gente en esta tierra. De veras, en el mundo, miren, hermanos, hay mucha gente que puede oír 1000 mensajes del evangelio, puede escuchar 1000 sermones y nunca le nace el deseo de entregarle su vida a Jesucristo. Óigame lo que les digo. Yo he conocido mucha gente, hermanos, que pueden pasar toda su vida recibiendo una información y una decisión. Eso está como, por ponerles un ejemplo, eso está, hermanos, como que usted un día dice, yo quisiera comprar una mi casa, y le dice al vendedor, mire, por favor, visíteme, venga a hablarme, yo sí tengo interés en una casa. Y va el vendedor y le va a ofrecer a usted, mire, que los cuartos, que el jardín, y que las mensualidades y el financiamiento, y le comienza a hablar a usted un montón, y usted dice, ¡ah, qué bonito! Usted se emociona y dice, sí, está bonita la casa, y de veras que aquí y allá, y usted se emociona con la casa, y le dice, bueno, ¿pero qué? Se decide a hacer, no sabe qué, mire, mejor la otra semana, véngase dentro de 15 días. Y viene el vendedor con el ánimo de que usted le va a comprar y regresa a los 15 días, pero exacto a la hora que le dijo. Y viene otra vez y le trae más panfletos, y ahí le empieza a enseñar, y usted emocionado, y total es que pasa como un año. Y total es que usted, sí, la voy a comprar, y usted, sí, no se ve claro nada. Le aseguro que ese vendedor al final de cuentas va a decir, saber que me está engañando. Seguramente no tiene interés, pero a saber por qué viene, por qué quiere que lo esté visitando cada rato. Hay gente, hermanos, en el evangelio, hay gente que con Dios es exactamente igual. Si yo quiero saber de Dios, yo quiero que a mí me traigan estudios a mi casa. Sí, a mí sí me interesan las cosas de Dios, vengan a hablarme. Vengan, traigan su Biblia y traigan cosas. Hay gente, hermanos, que les gusta que hasta a sus casas se les va a dar estudios. Vengan aquí, mándenme literatura, y ahí están recibiendo panfletos, están recibiendo conocimiento y todo. Lo que pasa es que nunca se deciden por Dios. No sé si me están entendiendo, hermanos. Pues en el mundo hay mucha gente, hermanos, que quiere tener información de Dios, pero no quieren nada con Él. Hay mucha diferencia entre querer tener información de Dios y querer algo con Él, hermanos. Si alguien quiere algo con Dios, hermano, va a tomar decisiones serias y precisas y dice, bueno, ya estuvo, suficiente, ya sé quién es Dios, ya sé qué quiere, y ya sé si me conviene o no me conviene, así que o me decido o lo rechazo, punto. No sé si me comprenden, hermanos. Uno tiene que ser movido, tarde o temprano va a ser movido uno a tomar una decisión respecto a Dios. Bueno, ¿me interesa o no me interesa? Muy duro, pues está bien, entonces uno entrega todo lo que se le dio, y ahí está, pues ahí quedó tranquilo, uno sigue su vida en este mundo, y Dios, hermanos, sigue haciendo su obra y anotando a los que deben ser ordenados para salvación. No sé si me comprenden, hermanos. Pues en el mundo, hermanos, hay mucha gente que quiere tener información de Dios, pero miren, hermanos, ya cuando empiezan a conocer a Dios en su sustancia, cuando ya comienzan a conocer a Dios, hermanos, en lo que realmente es su ser, entonces ya no mucho les gusta, hermanos. Eso está como aquella mujer que decide casarse con un hombre, y como ni modo en el tiempo del noviazgo solo todo es de risas y todo es cositas, ¿verdad? Es superficialidad. Ya a la hora de la hora, cuando ve que tiene que obedecer, cuando ve que hay que imponer autoridad, cuando ve que hay un montón de cosas, entonces ya no le gusta. Dice, no. Y si yo hubiera sabido que eras así, entonces mejor no me hubiera casado. Pues precisamente para eso era el noviazgo, para que conociera cómo era. Si no aprovechó durante su tiempo, ahora ya para qué se va a lamentar. Ya se amarró, ya se arruinó. No sé si me comprenden, hermanos. Pues, hermanos, lo mismo sucede con Dios. Miren, está bien, yo pienso, hermanos, que uno nunca debe tomar una decisión loca por Dios. Yo creo que mucha gente que emocionalmente toma decisiones con Dios son las que van rumbo al fracaso después, porque no se sentaron primero y hicieron sus cuentas, no hicieron sus planes, no hicieron su cálculo, no hicieron todo, no vieron la infraestructura de este evangelio, no vieron, hermanos, en qué consiste seguir a Dios. Hay mucha gente que se ha metido a la iglesia, hermanos, y en realidad no han hecho cuentas ni nunca se han dado cuenta en qué consiste sustancialmente Dios, hermanos. ¿Qué es Dios? ¿Qué demanda?
Porque imagínense, hermanos, que conocer a Dios fuera simplemente el meterse a un templete y a oír ahí conferencias. Si eso fuera nada más, miren, hermanos, eso ¿quién no lo hace? Pero conocer a Dios, hermanos, trasciende a cosas espirituales profundas, hermanos. Y vamos a ver en esta mañana qué es conocer a Dios, hermanos, porque sinceramente les digo, me interesa, hermanos, que ustedes conozcan a Dios. Realmente, hermanos, que cada uno conozca a Dios. Mi trabajo como pastor de la iglesia, como un siervo del Señor Jesucristo, y si así le quiero llamar, como un empleado del Señor Jesucristo, hermanos, yo trabajo para un reino. Espiritualmente hablando, yo trabajo para un reino. Y tengo que trabajar bien para ese reino. Pablo, cuando le habla a Timoteo, que era un pastor, le dice: mira, Timoteo, tú procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que sabe trazar bien la palabra de verdades. Pues, hermano, mi trabajo es trazarle bien a ustedes la palabra y presentar la palabra a ustedes bien trazada, bien elaborada, para que ustedes, hermanos, comprendan perfectamente y conozcan a Dios, hermanos. Ese es mi trabajo. Y con todo empeño, hermanos, y con toda diligencia, voy a procurar presentar el evangelio, hermanos, de una manera correcta, de una manera precisa, de una manera clara, que las personas, hermanos, no tengan ninguna duda quién es Dios, en qué consiste Dios y cuál es el camino del evangelio. Pues, hermanos, nosotros, si venimos a la iglesia, si nos hemos acercado aquí a la iglesia, al templo, hermanos, es porque queremos conocer a Dios. No solamente queremos tener información de Dios. Miren, hermanos, está bien, hay un tiempo de información, pero después de que usted tenga la información, decídase o retírese. No sé si me comprenden, hermanos. Tal vez este tipo de cuestiones a veces le ofende a la gente, pero lo que sucede, hermanos, es que tenemos que ser muy realistas en el camino del evangelio. Uno tiene que decidirse. Decídase seguir a Dios. O usted sabe que le conviene. Por supuesto, hermanos, que volviendo al ejemplo de la casa, yo creo, hermanos, que si este señor viene a ustedes a ofrecerles la casa y mire que la casa es así, tiene no sé cuántos ambientes, que un hall por acá, un salón de no sé qué, y comienza a explicarles a ustedes, yo creo, hermanos, que está bien que en la primera vez que el vendedor llegó a visitarlos, tal vez a ustedes se les escapó algún detalle en cuanto a la casa que les está vendiendo. Entonces es correcto que usted diga: mire, sí me voy a decidir, solo que venga otra vez. Está bien que llegue unas 2 o 3 o 4 veces, pongámosle. Pero después de ese momento, hermano, yo creo que cualquier persona, por muy poca retentiva que tenga, ya sabe lo que le están vendiendo. Ya sabe a qué tipo de producto se refiere. Y no va a decir: mire, regresa dentro de 3 meses, lo quiero seguir viendo. Regresa dentro de 6. Y a la postre usted tiene como 3 años. Pues los otros que quieren comprar casa no lo van a estar esperando a usted toda la vida. A la hora que venga a decidirse, fíjese que ya me decidí por la casa después de 3 años. Lo siento mucho, pero ya se vendieron todas. No sé si me comprenden, hermanos. Pues, hermanos, en el camino del evangelio sucede lo mismo. Llega un momento, hermanos, cuando uno ya sabe perfectamente quién es Dios, quién es Cristo, cuál es la obra del Espíritu Santo. Ya sabe uno perfectamente en qué consiste este camino, hermanos. Y uno ya sabe si le conviene o no le conviene. Y si uno dice: me conviene seguir este camino, me voy a meter a él y voy a seguirlo como debe de ser, y voy a trabajar en él y me voy a involucrar totalmente en él, porque yo ya estoy seguro que en qué consiste el camino de Dios, hermanos. Pues, hermanos, estamos llegando a la iglesia porque queremos conocer algo de Dios, queremos conocerle a él. Y Dios dice aquí en este pasaje que acabo de leer, Dios, hermano, le está reprochando a aquella gente religiosa que en realidad no lo conoce, y dice que solo porque han hecho un acto de piedad, dice que por eso, dice que ellos se pasan jactando toda la vida. Y el Señor les dice: miren, esos actos de piedad de ustedes son como el vapor, son como el rocío de la mañana, les dice. Ojalá fuera algo perenne. Ojalá el acto de piedad, la piedad de ustedes fuera algo continuo, formara ya parte del carácter de ustedes, pero no es parte del carácter, solamente es un acto de piedad. Y voy a decirles, hermanos, que en este mundo un acto de piedad hasta un animal lo tiene. ¿Sabían ustedes eso? Un día, hermano, Dios le dice, fíjense cómo habla Dios, hermanos. Ahí en el libro de Lamentaciones, Dios le tiene que reprochar al pueblo de Israel, hermanos, la dureza de su corazón, que ya se volvieron un poco duros, gente ya mala, gente dura de corazón. Y viene Dios y les pone un ejemplo y les dice: miren, ustedes son crueles, les dice. Ustedes han llegado a volverse tan crueles que miren el ejemplo de la naturaleza, les dice. Vean a los chacales del desierto, hasta los chacales se sacan la teta y le dan de mamar a sus cachorros, les dice. Fíjense, hermanos, cómo les dice Dios. Les pone del ejemplo de piedad hasta un animal. Imagínense qué tremendo, hermanos. Y tiene que decirle Dios al pueblo de Israel que ellos se han vuelto tan crueles, tan despiadados, que ya no tienen piedad, que para más un chacal todavía tiene piedad con sus cachorros. Imagínense, hermanos, qué ejemplo más tremendo el que Dios tiene que poner. Pues, hermanos, por eso les decía que un acto de piedad a veces hasta un animal lo tiene. Y eso, hermanos, es parte de la naturaleza.
Eso no quiere decir que con un acto de piedad que usted haga, ya con eso ya está bien con Dios. Ni con un acto de piedad, ya con eso usted ya colmó la medida. Dios, hermanos, no está esperando ver en su iglesia un acto de piedad, sino un carácter de piedad. No sé si me entienden, hermanos. Hay mucha diferencia en hacer un acto de piedad a tener un carácter de piedad. Porque ya el carácter, hermanos, es algo que ya se manifiesta continuamente. Imagínense, por ejemplo, a veces uno puede notar, les pongo un ejemplo. Hay personas que son muy risueñas. Y es parte ya de su carácter. A veces uno trata de decirles a estas personas: mire, ¿usted por qué no procura ser un poco más seria? Y esta persona dice: sí, con mucho gusto me voy a esforzar por ser serio. Y esta persona hace el esfuerzo por ser seria. Y se esfuerza y tal vez logra ser seria unos 2 o 3 días cuando lo ve a uno y se recuerda que le da uno un consejo. Pero a la postre va a volver otra vez porque ya es su carácter. Y cambiar el carácter es cosa difícil, eso se manifiesta ya naturalmente. Pues Dios, hermanos, lo que está esperando ver en nosotros no es tanto un acto de piedad, sino un carácter piadoso, que es mucha diferencia. Pues les decía, hermanos, que conocer a Dios va mucho más allá a tener información de Dios. Muy bien, usted ya recibió información de Dios, ya tiene todos los folletos, ya tiene todas las fotos, ya tiene el conocimiento, ya tiene usted los planes, ya tiene usted el financiamiento de este camino. Porque este camino es financiado, hermanos. Está financiado por Dios, hermanos. Y dice la Biblia que Él nos ha comprado con su sangre preciosa, hermanos. Y vemos que Él nos ha dado el Espíritu, nos da un montón de cosas. Es un camino que está siendo financiado por Dios. Ahora usted ya sabe, hermano, los planes de financiamiento de Dios. Ya tiene estas cosas, quiero, dice Jehová. Fíjense bien, hermanos. Aquí acabo de leer otro pasaje importante. Dios, hermanos, está diciendo que si algo, hermano, le debe producir una satisfacción al hombre aquí en esta tierra, es llegar a conocerlo a Él realmente, dice. Pues dentro del conocimiento de Dios, hermanos, si ustedes vuelven otra vez a Oseas, o mejor dicho, sí, a Oseas, al pasaje que leíamos al principio, ahí al final también dice otra cosa importante. Fíjense bien qué dice. Versículo 6, dice en el capítulo 6 de Oseas, versículo 6: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dejemos aquí, hermanos. Vean, hermanos, cómo el Señor a través de su palabra nos está llamando, nos está invitando a que le conozcamos a Él, y que dice que Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él, y para Dios vale más que cualquier acto de sacrificio. Vale para Dios más que cualquier acto, hermanos, de piedad, cualquier acto de religiosidad. El que llega a conocer a Dios, hermano, realmente cumplió el propósito de Dios. Ahora, quiero ir a lo más importante en esta mañana, hermanos, porque aquí está lo importante. Decir conocer a Dios, hermanos, digo en su sustancia. Vamos a hablar de 3 cosas, hermanos, que forman parte del carácter y la naturaleza de Dios. Dios, hermanos, es misericordia. Dios es justicia y Dios es juicio. Si una persona, hermanos, presume conocer a Dios, entonces debe de tener impregnada su misericordia, su justicia y su juicio. Hay gente, hermanos, que presume conocer a Dios, por decir algo. A veces uno oye, hermanos, de personas que predican un evangelio extraño. Hay predicadores de amor en este mundo. El amor es que Dios es tan lindo, que amor aquí, que amor allá. Y hay quienes, hermanos, se la van a cantar de amor de Dios. Pero se olvidan que Dios, hermanos, es una totalidad de misericordia, justicia y juicio. Alguien puede hablar del amor de Dios, pero si no conoce a Dios en su justicia, en su juicio, entonces, hermanos, lo que tiene de Dios es solamente un aspecto, tiene alguna, tal vez, digamos, alguna información de Dios, pero eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios, hermanos, es tener la totalidad de información de Él. Yo sé lo que es misericordia de Dios, sabemos lo que son sus juicios y conocemos su justicia también. El Señor dice: si algún día alguien se quiere sentir orgulloso en esta tierra de que ya me conoce, entonces que me conozca, pero completamente, que yo soy justicia, misericordia y juicio. Si algún día alguien llega a alcanzar el verdadero conocimiento de esto, entonces sí, que se sienta orgulloso de que ya me conoce. Y luego aquí en el pasaje de Oseas dice el Señor: miren, la piedad que ustedes tienen, le dice el Señor a Efraín, es como el rocío, es como vapor. Solo por un acto de piedad piensan ustedes que ya me conocen, pero voy a decirles que por tener una mala información mía, yo a ustedes los corté a través de los falsos profetas. Fíjense, hermanos, ¿qué Dios hace? Cuando una persona, hermanos, no tiene interés realmente en conocer a Dios, entonces, hermanos, dice que Dios permite que se levanten falsos profetas que den una desinformación de Dios. Y estos falsos profetas, hermanos, que predican un falso conocimiento de Dios y predican a un Dios, hermanos, fragmentado, a un Dios no íntegro, a un Dios no completo.
La gente religiosa, hermanos, prefieren inclinarse a un falso profeta que da un conocimiento a medias de Dios o un conocimiento parcial de Dios. Entonces esta gente, hermanos, que realmente no tiene interés en conocer a Dios, le acaba creyendo a los falsos profetas. Les voy a decir, hermanos, que el falso profeta, no crean ustedes, hermanos, que cuando la Biblia habla de falsos profetas, habla de un hombre así grotesco, que da miedo, que su presencia causa pánico. No, hermanos. Les voy a decir cómo eran los falsos profetas, para que ustedes vean, hermanos, que no eran ninguna cosa de miedo. Los falsos profetas que hubieron en el tiempo antiguo y los que hay hoy, hermanos, fíjense bien y óiganme bien. Los falsos profetas jamás fueron personas grotescas, nunca. Es más, Satanás, para buscar su falso profeta, escoge diligentemente a alguien que le cumpla muy bien el oficio. Y Satanás, hermanos, siempre va a buscar personas que sean muy morales, que sean muy melodiosas y dulces de voz. Personas que tengan ojos así agradables y un semblante que impacte a la gente. Que tengan una falsa piedad, que hasta su forma de hablar, su forma de conducirse, sus ademanes y todo lo que le cause un agrado a los sentidos carnales de la gente. Fíjense bien, hermanos. Les estoy describiendo a ustedes un falso profeta. Porque a veces, hermanos, algunos hermanos cuando leen en la Biblia falsos profetas, se imaginan un tirano, un dictador o alguien que decía cosas. No, no es así. El falso profeta generalmente, hermanos, en las escrituras eran personas muy dulces de voz. Y ustedes van a ver ahí cómo Jeremías dice en cierta ocasión, Dios a través de Jeremías dice: yo estoy en contra, dice Jehová, de aquellos falsos profetas que endulzan sus lenguas y le están diciendo a esta gente: Dios ha dicho y yo no he dicho nada, dice. Fíjense, hermanos, pero me llama la atención como una característica que Dios da a través de Jeremías de los falsos profetas. Dice que endulzan su lengua. Por otro lado, dice otra cosa acerca de los falsos profetas. Dice: yo estoy en contra de aquellos profetas, dice Jehová, que curan con liviandad las heridas de la hija de mi pueblo. Fíjense bien cómo dice Dios. Aquí describe otra característica de los falsos profetas. Dice que los falsos profetas, hermanos, dice que tratan de el pecado, los males del pecado los tratan de curar con liviandad, o sea, con flojedad, tratando de presentar un mensaje liviano, un mensaje flojo. Generalmente el mensaje de Dios, hermanos, el mensaje del evangelio siempre fue predicado de una manera recta, radical, que cuando se predica, hermanos, ese evangelio quebranta el corazón de la gente. A veces la gente se siente un poco molesta por ese mensaje, pero ese es el mensaje de Dios, hermanos. El mensaje de Dios, hermanos, nunca se negoció para dársele a la gente, como un día nos dijo cierta señora que venía aquí a la iglesia. Miren, nos dijo: yo seguiría viniendo a la iglesia de ustedes, pero me voy a ir, dijo, porque yo creo que ustedes, es muy duro el mensaje que ustedes predican. Si ustedes trataran de suavizar un poquito más el mensaje, entonces quizás sí me quedaba, dijo. Pues no tenemos interés en que se quede, le dijimos. Hay muchas iglesias donde hay mensajes como el que usted busca, le dijimos. Y efectivamente agarró todas sus cosas y se fue. Como a los 15 días andaba haciendo un comentario con unos hermanos de la iglesia y les fue a decir: ya encontré la iglesia que yo quería, dice. Allá sí no son tan extremistas como hay en Ágapes. Se ve que allá sí el amor de los hermanos. Allá no son tan duros. De una vez allá mi hija puede ir a un su repaso. ¿Y qué tiene de malo ir a un su repaso? Y no le dicen nada, dice. Entonces se encontró la iglesia como la quería. Porque en este mundo, hermanos, toda la vida han existido los falsos profetas. Y hoy más que nunca, hermanos, hoy más que nunca. Entonces, hermanos, cuando alguien no tiene interés en conocer a Dios, pero un sincero interés en conocer a Dios, entonces, hermanos, definitivamente porque no tiene interés en conocer a Dios, le importa creer lo que sea, si es verdadero, si es falso, si es genuino, si es falsificación, no le importa. Pero cuando alguien tiene interés en conocer realmente quién es Dios, hermanos, miren, nosotros tenemos en las escrituras, hermanos, tanta información. Si yo les dijera a ustedes en esta mañana, hermanos, vamos a ver en toda la Biblia lo que es la misericordia de Dios. Les aseguro, hermanos, de que si queremos ver la misericordia de Dios en la Biblia, aquí pasamos un mes sin parar predicando, hablando de la misericordia de Dios plasmada en toda la Biblia, hermanos. Si yo les digo, hermanos, vamos a ver en esta mañana, o mejor dicho, vamos a tratar de ver en toda la Biblia lo que son los juicios de Dios, pasamos todo un mes o más, hermanos, hablando de los juicios de Dios. Y si les digo, hablemos de las justicias de Dios, pasamos otro tanto igual. Porque, hermanos, de la misericordia, de la justicia y de los juicios de Dios están llenas las escrituras, hermanos. A mí me costó mucho, hermanos, tratar de extraer algunos pasajes para poder hablar hoy de justicia, misericordia y juicio de Dios, porque hay tanto de dónde sacar en la Biblia de esto, hermanos, que hasta con pena se ve uno. ¿Qué pasajes voy a sacar para poder explicar en esta mañana lo que es la misericordia, la justicia y el juicio de Dios? Pero voy a tratar de explicar esto, hermanos. Ahora bien,
En sustancia les decía, hermanos, que podemos reducir el carácter de Dios, hermanos, a 3 manifestaciones: misericordia, justicia y juicio. Una persona, hermanos, que ya llegó a conocer la misericordia, la justicia y el juicio de Dios, entonces, hermanos, puede sentirse satisfecho de que sí conoce a Dios, de que ya lo conoce. Porque estas 3 cosas, hermanos, forman el carácter de quién es Dios, hermanos. Dios es misericordia, Dios es justicia y Dios es juicio, hermanos. A veces, hermanos, uno se da cuenta que hay personas que comienzan a militar el evangelio, tal vez están comenzando a recibir alguna información de Dios, que a veces se sienten ya doctores de la ley. Y a veces se vuelven personas tan soberbias y tan arrogantes que piensan que ya pueden dar cátedra de Dios, ya pueden hablar de Dios y dar a conocer quién es Él. Fíjense bien lo que voy a decirles en esta mañana. Yo creo que esto es importante, hermanos. Les voy a decir, hermanos, que el mal, la debilidad de querer hacerse maestro es una debilidad del género humano. La debilidad de creerse sabelo todo es una debilidad del hombre, hermanos. A veces el hombre, hermanos, hay gente, y uno se puede dar cuenta, algunos compañeros que uno tenía antes, cuando se hablaba de un tema, todo el mundo se creía el más docto en la materia. No, es que lo que pasa es que todo el mundo emite opiniones. Y en este mundo, hermanos, el espíritu de sabelotodo está metido en el hombre. Todo el mundo cree que sabe más que los demás en cualquier tema, en lo que se esté hablando. Toda la gente siempre piensa que sabe más que los demás. En cuanto a Dios, hermanos, no es la excepción. Hay personas que comienzan a tener alguna información de Dios, hermanos. Información. Y solo por esa información que han comenzado a recibir de Dios, se creen doctores de la ley. Y creen, hermanos, que con eso ya pueden hablar. Ciertamente pueden ser hablantines, hermanos. Porque hay diferencia, hermanos, entre tener una información de Dios, basta, que conocer a Dios en su justicia, en su misericordia y juicio. Ahora, fíjense bien, hermanos, yo creo que la enseñanza es muy interesante. Les voy a decir, hermanos, de que la misericordia de Dios nunca se experimenta, hermanos, por leer la Biblia. Usted puede leer la Biblia y puede pasarla leyendo toda su vida, escudriñarla con un texto por acá, con un libro histórico por acá, con una concordancia por este lado, con un diccionario por aquí y con un lápiz en la mano y con su libreta de notas. Haga eso y usted se va a volver un estudiante universitario de la Biblia. Pero eso no lo va a llevar a conocer a Dios. Fíjense lo que les estoy diciendo, hermanos. Conocer a Dios, hermanos, a través de su misericordia. La misericordia de Dios, hermanos, no se conoce con libros, no se conoce leyendo la letra. La misericordia de Dios, hermanos, solo se conoce, hermanos, teniendo experiencias en carne propia, hermanos. Ahora, les voy a poner un ejemplo, hermanos, solo para que ustedes vean, solo un ejemplo, porque si buscara muchos ejemplos podríamos pasar, como les digo, tanto tiempo. Les voy a poner el ejemplo de Jonás. Jonás era un profeta de Dios, era un predicador de Dios. Pero Jonás, hermanos, no conocía la misericordia de Dios. ¿Cómo podríamos hablar de Job también, que no conocía los juicios de Dios? Pero hablemos de Jonás y hablemos del aspecto misericordia. Jonás, hermanos, era alguien que no conocía la misericordia de Dios. Un día Dios, hermanos, vio una ciudad, una nación que estaba corrompida, se llamaba Nínive. Y esta nación había caído ya en tantos pecados, en tantas cosas malas, en violencias, en robos, en latrocinio, en muchas cosas malas. Y viene Dios, hermanos, y decidió enjuiciarlas, decidió mandarles un juicio. Fíjense, hermanos, los aspectos tan ligados de Dios en su carácter. Decidió enviarles un juicio, no por maldad, sino que si Dios envía juicios es por misericordia, hermanos. Y viene Dios y decide enviarles un juicio y decide castigarles. Entonces, ¿qué mejor manera? Porque Dios personalmente no va a ir a hablarle a la ciudad. Dios dice, le habla a un profeta suyo, a un predicador suyo, y encuentra allá a Jonás y le dice al Señor a Jonás: Jonás, mira, ve a Nínive y predícale, de aquí a 40 días destruido. Si Jonás hubiera conocido realmente a Dios en su carácter, hermanos, no hubiera vacilado en obedecer y decir: como no, Señor, sí, ya sé lo que tú estás pensando, voy inmediatamente y voy a ir a hacer tu obra. Y hubiera ido a predicar y pues santo remedio, se cumplió la voluntad de Dios y pasó todo lo que Dios quería. Pero van a ver ustedes, hermanos, que Jonás era alguien que no conocía a Dios. Sí tenía mucha información de Dios, pero no lo conocía. Era alguien que no conocía a Dios. Sí tenía mucha información de Dios, pero no lo conocía, porque ustedes van a ver: sí, ya sabía, Señor, que tú eres misericordioso y que yo sabía que te arrepientes del castigo. Esa era información. Eso se llama información. Jonás tenía información de Dios, pero mucha diferencia, hermanos, hay entre tener información de Dios a realmente conocer a Dios, hermanos. Y viene Jonás. Cuando Dios le dice: Jonás, ve a Nínive y les predicas a esa ciudad, dice que se arrepientan, porque de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y viene Jonás, hermanos, y no quiere. No, si voy, de repente los va a perdonar. Y como Nínive eran enemigos de ellos, entonces viene Jonás y dice: no, yo no voy. No, mejor agarra sus maletas y agarra una nave y va rumbo para Tarsis.
Allá va huyendo Jonás. Entonces viene Dios, hermanos, y enjuicia a Jonás. Fíjense bien qué hace Dios, hermanos. Manda una tempestad y le hace un juicio a Jonás, hermanos. Les digo, hermanos, que conozcamos a Dios en su carácter. Recuerden, hermanos, que amor de Dios, hermanos, conocer a Dios. Si usted me dice, yo conozco a Dios porque es tan lindo el Señor, que solo amor y abrazos y aquí y allá. Si usted piensa que eso es conocer a Dios, le digo, realmente está equivocado. No le conoce realmente. Fíjense cómo procedió Dios con Jonás. Viene Dios, hermanos, y entonces decide enjuiciar a Jonás. Ese es su amor, ese es su carácter. Así es Dios, hermanos, es recto. Dios es misericordioso, pero es recto. No se puede bromear con Él. No podemos jugar con Dios, hermanos. Y viene Dios, hermanos, y manda una tempestad. Y ahí está Jonás dormido en el yate. Dormido está en el barco, no quiere hacer lo que Dios manda. Es rebelde, es desobediente. Y viene Dios, hermanos, y envía juicios. Y usted ve la tempestad. Entonces vienen los marineros y dicen, ¿pero qué nos está pasando? Alguno aquí tiene maldición porque nos está viniendo todo esto. Total, es que empiezan a echar suertes, esas eran costumbres antiguas. Echan suerte y la suerte, ¡pum!, le cae a Jonás. Mira, dormí, no, levántate de ahí, ¿qué es lo que te pasa? Decinos, ¿por qué no nos confesás en qué mal andás? ¿Por qué está viniendo todo esto aquí? Ya la nave ya se hunde. Es por mí, les dice, yo vengo aquí en desobediencia. Sí, es que Jonás conoce a Dios, hermanos. Tiene información de Dios, pero no lo conoce, mejor dicho. Tiene información de Dios, tiene mucha información de Dios, pero no lo conoce. Tal vez Jonás jamás se imaginó que Dios iba a proceder así con él. A veces, hermanos, hay hermanos que dentro del camino del evangelio se meten a querer jugar con las cosas de Dios y nunca se imaginan que Dios les va a dar un revés, hermanos. Y nunca se imaginan que Dios les va a dar de repente. Y hay quienes, hermanos, no, es que Dios es tan lindo, que Dios es amor, es que a mí no me puede pasar nada malo porque yo aquí, yo allá. Hay personas, hermanos, que de veras no conocen a Dios, que sinceramente les digo, no lo conocen. Tienen mucha información y la cabeza la tienen inflada de mucha información de Dios, pero en realidad no lo conocen, hermanos, no lo conocen. Y viene Dios, hermanos, y decide darle un revés a Jonás. Sí, soy yo que no sé qué, pues, entonces, ¿qué hacemos? Porque esto se hunde. Tírenme al agua, les dice. Aquí la única solución es que me tiren. Yo ya sé que no se les va a quietar esto si no me tiran al agua. Entonces dice que los marineros, que eran más temerosos de Dios que Jonás, tenían miedo de tirarlo al agua. Al fin se animaron porque dice que o lo tiraban a él o se hundía completamente toda la barca. Entonces agarran a Jonás y lo tiran al agua. Pero dice, hermanos, entonces le hace justicia. Dios lo enjuició y se cumplió una justicia. Vino Dios y lo mandó ahí. Pero Dios, hermanos, que es tan misericordioso, está decidido a enseñarle a Jonás a que lo conozca. En realidad Dios no quiere destruir a Jonás, hermanos. Dios solamente quiere llevar a Jonás a una experiencia de que lo conozca a él. Entonces viene Dios y preparó un pez grande, dice. Y Dios mandó al pez porque quiero que me entiendan, hermanos, que en este mundo Dios lo mueve todo, hermanos. En este mundo, hermanos, Dios lo mueve todo. Y Dios agarra y manda un pez y le dice que se traiga a Jonás. Y viene el pez, hermanos, y obedece y va y se traga a Jonás. Y se lo traga vivo. Y Jonás va al vientre. Y pasa 3 días y 3 noches allá, en el estómago del pez. Pero en su estancia ahí en el estómago del pez, hermanos, estando en aquellas angustias de muerte, porque imagínense, hermanos, tal vez Jonás se puso a pensar, que me tiren el agua, ahorita me ahogo y se acabó todo, aquí me muero ya. Y él pensó que era tan fácil. En realidad, hermanos, Dios no tenía interés en matar a su profeta. Dios lo que tenía interés es en enseñarle a su profeta que lo conozca de verdad a él. No sé si me comprenden, hermanos. Y viene Dios, hermanos, y manda y se lo traga vivo. Y allá está agonizando Jonás en el estómago del pez. Y usted se puede imaginar la incomodidad de estar en medio de membranas, en medio de cuestiones ahí del estómago de un pez, en medio de algas, porque las algas que el pez comía y todo aquello ahí, y hediondo. Usted se puede imaginar algo horrible, estar en el estómago de un pez. Y está Jonás en aquella situación y el aire se le comienza a acabar y comienzan a pasar día tras un día otro, ya 3 días. Y realmente empieza Jonás a clamarle a Dios: Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Entonces comienza a pedir misericordia. La misericordia que él solo tenía información pero no la conocía. Entonces le pide ayuda a Dios, le pide misericordia. Entonces viene Dios, hermanos, y como Dios dice que se deleita en misericordia, Dios le dice a Jonás: ve a vomitar a Jonás allá a la playa. Y allá va el pez, hermanos, y va a vomitar a Jonás a la playa y sale vivo. Muy bien, ahora parece que ya Jonás ya conoció un poco más a Dios. No lo conoce todavía totalmente, ya lo conoce un poquito más. No sé si me están comprendiendo, hermanos. Por eso les digo, hermanos, usted me dice, yo quiero aprender a ser misericordioso, yo quisiera conocer la misericordia de Dios. Le digo, no la va a conocer porque se lea toda la Biblia. Usted va a leer toda la Biblia y no va a conocer la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, hermanos, uno la conoce hasta que uno tiene que recibir en carne propia los reveses de Dios, hermanos.
Cuando uno recibe los reveses de Dios, hermanos, entonces uno comienza realmente a conocer a Dios. Usted me dice, hermano, yo quisiera conocer la justicia de Dios. Ah, muy bien. ¿Quiere conocer la justicia de Dios? Cuando le vengan sus cosas malas y cuando Dios tenga que hacer un revés como el que le dio a Jonás. ¿Qué hizo Dios con Jonás, hermanos? Fue rebelde, desobediente, todo Jonás. María y Aarón un día se dispusieron a murmurar de Moisés, un siervo de Dios. Así que Moisés aquí, que no sé qué. ¿Y qué hizo Dios, hermanos? Agarró a María, ¿sí ve? Fuera del campamento, leprosa. No sé si me están comprendiendo, hermanos. Ahora usted me dice, ah, no, es que Dios es amor, es que el Señor es tan lindo, que el amor aquí, que el amor allá. Está bien, está bien. Dios es misericordioso, pero les digo, hermanos, si usted pretende conocer a Dios solo por el lado de la misericordia, realmente no lo conoce. Si usted quiere conocer a Dios por el lado de la justicia y del juicio, le va a tocar recibir sus reveses. Y hasta que usted reciba sus bofetadas de parte de Dios, entonces usted va a empezar a conocer a Dios. No sé si me comprenden, hermanos. Ay, yo pensé que todo era tan lindo aquí en este camino. El Señor lo dijo, miren, el sembrador sale a sembrar, dice el Señor, y una parte de la semilla cae junto al camino. Estos son aquellos que no les importa nada las cosas de Dios. Oyeron, pero dice que oyeron como ir y llover, y al ratito viene el diablo y quita lo que fue sembrado en el corazón. Esta gente no tiene interés en conocer a Dios. Pero hay otros, dice que la semilla cae junto a las piedras. ¿Y qué significa que la semilla cae junto a las piedras? Dice que estas personas, pues sí, les gusta oír y tienen información de Dios, pero dice que luego que comienzan a recibir información de Dios y les comienzan a venir las pruebas que nos permiten conocer la justicia, la misericordia y los juicios de Dios, entonces dice que muchos ahí se escandalizan y se apartan. Ah, no, muy duro, eso sí es difícil. No, está bien, pero está bien oír algo, pero eso ya de sufrir, de que le vengan a uno pruebas, eso sí es muy difícil. He platicado con mucha gente, hermanos, que cuando ya les toca recibir justicia y juicio de Dios, eso ya no les gusta. Pero si ustedes leen, hermanos, ahí en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, en el capítulo 4, el apóstol Pedro dice de esta manera: miren, es necesario que el juicio comience primero por la casa de Dios, dice. Entonces, hermanos, usted me dice, hermano, yo quiero conocer a Dios, pero yo no quiero recibir juicios. Yo no quiero que se me aplique a mí la justicia. Yo quiero conocer, pero solo el amor. Entonces no va a conocer a Dios. A saber a quién va a conocer. Pero si quiere conocer a Dios, conózcalo en la totalidad de su carácter, hermanos. Hace poco yo platicaba con alguien y le decía, mire, ¿quiere saber cómo es cuando alguien conoce realmente a una persona? Es cuando lo llega a ver realmente enojado. Si lo conoció solo en risas y así en bromas, entonces no lo conoce. ¿Cuándo es que realmente ya uno conoce y acepta a un amigo? Uno conoce y acepta a un amigo cuando un día lo tiene que ver ya molesto. Y ya tiene que empezar a entender y aceptar qué cosas le agradan y qué cosas no le agradan. No sé si me comprenden, hermanos. Usted me dice, yo quiero a Dios, yo quiero amar a Dios. Pues entonces va a tener que aceptar a Dios íntegro, totalmente a Él. Está bien, usted dice, es que a mí me gusta el lado del amor de Dios, pero los otros lados ya no me gustan. Entonces no quiere a Dios. Porque Dios, hermanos, no se va a dividir ni se va a fragmentar para revelársele a usted solo de un flanco. Si usted quiere conocer a Dios, conózcalo cabal, hermanos. Y lo va a tener que conocer en su lado de juicio y en su lado de justicia. Les voy a poner otro ejemplo, hermanos. Un día viene David. Fíjense, hermanos, que la Biblia dice que David era el hombre conforme al corazón de Dios. Y viene David, hermano, y un día se le mete una locura y decide hacer un censo en el pueblo. Dios tenía prohibido en su pueblo que hubieran censos. O Dios no es amante de las estadísticas en la iglesia. Por eso algunas veces cuando algunos hermanos nos preguntan allá en la calle, hermano, mire, ¿cuántos miembros hay en su iglesia? No sé, le digo. Sinceramente no sé. Nunca hemos hecho números. ¿Cuántos miembros lo componen toda la misión? Saber. Jamás hemos hecho números ni queremos hacerlo. No sé si me comprenden, hermanos. Al religioso le fascinan las estadísticas, cuadros y un montón de cosas. Pero Dios no, hermanos. Nosotros no amamos eso, ni queremos hacer eso tampoco. ¿Por qué? Porque Dios no le gusta. En la Biblia nosotros encontramos que nunca le ha gustado eso a Dios. Y nosotros, hermanos, debemos de ajustarnos al carácter de nuestro Dios, hermanos. Debemos de tratar de ser como Él es. Recuérdense que la Biblia dice que Él es el esposo y nosotros, hermanos, como iglesia, somos la esposa del Cordero. Y nosotros, hermanos, tenemos que hacernos a la manera de Él y no Él a nuestra manera. Hablando carnalmente, esa es la ley que el Señor ha dado. Dios ha dicho que en el mundo la mujer que se le haga a la forma de su marido y no el marido a la forma de su mujer. Es, hermanos, aborrecible, es abominable ver un hombre que se le anda haciendo al lado a su mujer. Es la mujer la que tiene que aprender a hacerse al lado a su marido. No sé si me comprenden, hermanos. En la Biblia, en el mundo, hermanos, hay muchos hombres que son así, que les gusta ser ellos manipulados por su mujer. Definitivamente, hermanos, que no conocen el carácter de Dios. Si conocieran el carácter de Dios, hermanos, se darían cuenta cómo es Dios. Es recto. Pues van a ver lo que pasó con David, hermanos. La Biblia dice que David era el hombre conforme al corazón de Dios, hermanos.
era un hombre que le agradaba a Dios como era. A Dios le agradaba mucho la forma de ser de David. Pues un día, hermanos, este hombre, aunque era agradable para Dios, cometió una locura y dispuso hacer censo cuando Dios no quería. Porque hacer censo, hermanos, significaba atribuirse las glorias al ejército, a la inteligencia humana, al capitán del ejército y qué sé yo. Y era hacer un lado a Dios, como que si Dios, hermanos, no era el que les estaba dando las victorias. Y viene David, hermanos, y comete la locura y hace censo. Inmediatamente desciende Dios, hermanos, y va a tener que juzgar a David y le tiene que dar su revés a David, aunque es el hombre conforme al corazón de Dios, hermanos, aunque es un hombre amado. Y usted va a leer ahí al cantor de Israel, al pastor de Israel, al amado de Dios. Y la Biblia habla de David como el amado de Dios, como el dulce cantor de Israel. Y usted puede leer muchas cosas que la Biblia califica, exaltando, hermanos, el carácter de David. Así sea, hermanos, pero viene Dios y David le falla y viene el revés, hermanos, de Dios. Bueno, escoge tres cosas. ¿Qué quieres que te venga? ¿Que caigas en manos del enemigo? ¿Que te venga peste? ¿Que te venga hambres? ¿O qué quieres? Escoge. Te voy a perdonar, pero no te voy a dejar sin tu revés. No sé si me están comprendiendo, hermanos. ¿Usted quiere conocer a Dios? Si quiere realmente conocer a Dios, le voy a dejar claro en esta mañana que Dios no lo va a agarrar a usted a besos y solo se va a pasar besando con usted. Dios, hermano, lo va a juzgar. Está bien, Él es misericordioso, es amor y nos abraza. Y usted si lee la Biblia en Isaías, dice, hermano, de que una de las bendiciones de Dios para su iglesia, para su pueblo, es que dice que Dios viene y nos mima en las piernas. Imagínense, hermanos, cuán grande es el amor de Dios, que nos agarra, nos acaricia, nos mima. Así dice la Biblia. Pero eso sí, cometa una su locura y Dios viene y le va a dar su revés. No sé si me están comprendiendo, hermanos. Está bien, conozcamos a Dios, pero hay que conocerlo cabal. Pues, hermanos, ese es el gran problema del falso profeta. El falso profeta trata de presentar solo un flanco de amores. Ahora, hermanos, hay un montón de grupos religiosos que lo único que hacen es hablar del amor de Dios y que el amor aquí, que el amor allá. Y solo hablando de amor se mantienen. ¿Y cuándo van a dar a conocer a Dios en su carácter de justicia? ¿Cuándo van a dar a conocer a Dios en su carácter de juicio? Nunca, hermanos. Veamos ahí en Miqueas, capítulo 6. Miqueas capítulo 6. Amén, hermanos. Mire que dice la palabra del Señor ahí, hermanos, en el capítulo 6 de Miqueas, en el verso 6. Qué buena pregunta la de este profeta de Dios, hermanos. Dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. ¿Me presentaré ante Él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros? ¿O de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén, hermanos. Fíjense, hermanos, qué cosas le agradan a Dios grandemente. Imagínense, hermano, que usted viene y se va a soltar su pecado por ahí. Conozcamos a Dios, hermanos. Imagínense que usted viene y un día dice: es que la debilidad, pero voy a ir a la iglesia a reconciliar con Dios y le voy a ir a ofrecer unos 5 días de ayuno. Sacrificios de amor, porque cuando el sacrificio es de amor ya no duele. Ahora, si el sacrificio sí es del revés, hermanos, oigan lo que les digo. Hay algunos hermanos que después del revés ya no regresan. Viene el ayuno, se agarra, y a algunos el Señor les tiene que dar un poco más duro que a otros, hermanos. Con algunos, pues ni modo, tal vez la cosa no fue tan grave y el Señor viene y le va a dar su revés. De todas maneras le va a dar su revés. Pero si alguno cometió una grosería, si alguno, hermano, se trató de aprovechar del amor de Dios, y es más, y peor, si trató de engañarlo, entonces viene Dios, hermanos, entonces sí le va a dar un revés, hermanos, que lo va a dejar chillando. Y después de esos reveses hay muchos que ya no regresan. De una vez ahí se funden, no. ¡Pum! No, yo pensé que Dios era solo amor. Pues qué lástima que no lo conoció completo. Ojalá lo hubiera conocido completo, porque eso también es amor de Dios. El amor de Dios, hermanos, es que si alguno falla, venga a Dios y le dé un revés, hermanos, y lo enderece. La Biblia dice, hermanos, que Dios al que ama, castiga. Y azota a todo el que recibe por hijo, dice la palabra. Entonces, hermanos, ¿alguien quiere conocer a Dios? Pues sí, conózcalo, pero conózcalo completamente. No
No conozca a Dios, hermanos, solo en un flanco. No conozca a Dios fragmentadamente, porque nuestro Dios es un ser íntegro, cabal, hermanos. Dios es una integridad. Y si usted quiere conocer a Dios en su sustancia, sepa que Él es misericordia, es justicia y es juicio, hermanos. Y si usted me dice, hermanos, yo me siento contento de estar en la iglesia porque he sentido el amor de Dios, ojalá también lo conozca también por los juicios. El día que usted ya conozca, pero realmente, hermano, ya no solamente a través de información, sino que usted ya a través de su pellejo, a través de carne propia, usted ya experimentó lo que es la misericordia de Dios. Si usted ya experimentó lo que es el juicio y la justicia, enhorabuena. Entonces yo le digo, siéntase dichoso, porque ahora sí ya conoce usted quién es Dios. No sé si me están entendiendo, hermanos. Alguien dice la otra vez, alguien dijo la otra vez por ahí, ay, yo sí no quisiera que a mí nunca me fueran a exhortar, dijo. Pues miren, hermanos, ojalá nunca les tocara ser exhortado. Pero si es necesario, no dude, hermanos, por lo menos aquí en esta iglesia, que los siervos de Dios lo van a hacer, sea quien sea la persona, hermanos. Eso téngalo absolutamente seguro. ¿Por qué se lo digo? Porque nosotros, hermanos, hablo de los siervos de Dios y su servidor. Hermanos, yo creo que sí hemos aprendido a conocer a Dios, porque nos ha tocado recibir en carne propia reveses duros, hermanos. A veces después de las bofetadas que Dios le resulta dando a uno cuando uno le falla un poco, hermanos, de veras que uno ya no quisiera volver por otra más. ¿Y saben qué dijo David un día en un salmo? Señor, le dice, yo de tus juicios tengo miedo, le dice. ¿Y por qué creen ustedes que hablaba David así, hermanos? Porque ya conoce a Dios, hermanos. Por supuesto que alguien que conoce a Dios ya es así. El que no conoce a Dios es insolente, hermanos. Uno puede ver muchos cristianos, hermanos, que son tan mediocres, ya andan fallando y cometen un error y cometen otro, y todavía se ríen y todavía son soberbios y hasta reclaman. Imagínense que un día, hermanos, viene un muchacho que venía aquí a la iglesia, se va a fornicar y luego regresa aquí a la iglesia. Fíjese, hermano, que forniqué. No me diga, le dije. ¿Y qué quiere? Que lo felicite, le dije. Porque viene a contarme el asunto como que si es una gran proeza la que fue a hacer al mundo. ¿Y qué quiere? Que lo felicite, le dije. Mire, le dije, lástima me da usted, le dije, que después de tantos años de estar aquí en la iglesia haya cometido semejante locura, le dije. Me da lástima, le dije. Una cosa le digo, ruéguele a Dios, quizás tenga misericordia de usted, le dije. Y total es que siguió viniendo y ahí venía y ahí estaba. Y saben que después de seguir viniendo ya se aisló por ahí. Después ya dejó de venir. Después se puso a murmurar por ahí en la calle. Sí, que ahí en esa iglesia no tienen amor. Ahí ahora ni me hablan los hermanos, dice. Ya nadie me habla ahí. Me miran así como de menos. No solo es un pecador, sino todavía viene con soberbias, hermanos. O sea que selló con broche de oro su tremendo mal testimonio. Entonces vino y agarró y se definió de una vez. Hay que conocer a Dios, hermanos. Claro que nuestro Dios es amor, hermanos, pero no podemos jugar con Dios. No podemos jugar, hermanos. Conozcamos a Dios en su integridad, hermanos. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando una persona viene y peca y hace cualquier cosa como que si nada ha hecho? Lo menos que yo puedo pensar y es decir, como esta persona que estuvo aquí, de veras que este no conoce a Dios. Este pobre no conoce a Dios, porque no tiene temor, no tuvo respeto de Él. Si lo conociera como yo lo conozco, hasta temblando estaría solo de pensar que le iba a fallar. No sé si me comprenden, hermanos. El que conoce a Dios, hermanos, ni siquiera se le cruza en la mente fallarle. Digo el que lo conoce. Porque si usted lee la Biblia en el libro de Hebreos, hermanos, ahí en el capítulo 10, dice el Señor, dice Pablo ahí, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ay, ¿no que es amor Dios? Entonces, ¿por qué dice que es horrendo caer en sus manos? Pues, hermanos, es que estamos hablando con alguien que lo conoce. Claro que el que no lo conoce, hermanos, se está engañando bajo un falso amor. El que conoce a Dios, hermanos, ya comprende y tiene perfectamente claro que de veras, hermanos, fallarle a Dios y después caer en sus manos, eso es horrendo, hermanos. Eso sí es horrendo. Es preferible 1000 veces morirse, hermanos, y no caer en las manos del Dios vivo. De veras. Ahora, busquemos ahí siempre en Miqueas, hermanos. Estoy leyendo ahora en el capítulo, ahí siempre en el capítulo 7. Vean que dice en el verso 18. Leo del 18 al 20, hermanos. Amén, hermanos. Dice Miqueas aquí, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Amén. Aquí Miqueas, hermanos, está hablando como un profeta que conoce que Dios realmente es misericordioso y dice, Señor, yo sé que tú te deleitas en misericordia y eso te hace feliz a ti.
Miren, hermanos, alguien que conozca a Dios se va a dar cuenta, hermanos, que Dios es así y que Dios tiene un deleite tan grande en hacer misericordia. Pero, hermanos, ahí no queda toda la cosa. Claro que Dios se deleita en misericordia, pero si usted lee el Salmo 101, versículo 1, leámoslo. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Fíjense, hermanos, que dice aquí David. No dice voy a cantar solamente la misericordia. Voy a cantar misericordia y juicio. Y eso es entender en ti, la perfección. O sea que conocer perfectamente a Dios, en otras palabras, es conocer que Él es misericordia y que es juicio también. ¿Verdad, hermanos, que es hermoso esto? Si alguien dice, hermanos, que conoce a Dios, lo tiene que conocer, hermanos, íntegramente. Y voy a recalcar en esto, hermanos. Si usted me dice, hermanos, que conoce la misericordia de Dios, no va a ser porque conozca la Biblia, no va a ser porque la haya leído un montón de veces, sino va a ser porque usted haya en carne propia experimentado la misericordia de Dios. Si usted ya sabe quién es el Dios que juzga, lo va a conocer, hermanos, no tanto porque usted tenga ya información en la Biblia, sino porque usted ya ha sufrido también sus reveses en carne propia. Les voy a decir, hermanos, de que en este mundo, hermanos, no hay una sola persona que sea miembro del cuerpo de Cristo, miembro del reino de Dios, que no le haya tocado recibir sus reveses, hermanos. Es que, hermanos, es la única manera de conocer a Dios. ¿Cómo cree usted que conoció Jesucristo a su Padre? ¿Ah? Si usted lee la Biblia, dice, hermanos, que Él por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él tuvo que conocer al autor de la salvación, dice, por aflicciones y padecimientos. Y el revés más grande de Dios, ¿cuándo se lo dio el Señor Dios a Jesucristo? ¿Ah? En la cruz, hermanos. Ahí en la cruz vino Dios, hermanos, y le dio el revés más grande a Jesucristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí estaba llorando el Señor en la cruz. El dolor de que Dios vino, hermanos, y le dio. Ahora no porque no lo amara, hermanos, sino que Dios al que ama castiga, hermanos. Y, hermanos, Dios perfeccionó al autor de la salvación a través de padecimientos. Ahí estaba, hermanos. La cruz fue el revés más grande que Jesucristo pudo haber recibido. Así que, hermanos, usted quiere conocer a Dios, le van a tener que venir sus reveses. Si es que usted es hijo. Ahora, si usted me dice, a mí nunca me pasa nada, a mí nunca me viene nada, entonces me imagino que Dios no lo está tomando en cuenta. Porque, hermano, Dios a sus hijos no les pasa nada por alto. A sus hijos, hermanos, viene Dios. Si le fallan algo a Dios, ahí viene Dios, hermanos. No tarda el Señor. Lo juzga, pero prontamente, hermanos. Porque ese es el carácter de Dios. Hay algo, hermanos, que quisiera que viéramos también, por ejemplo, en la primera carta de Juan. O leamos antes Proverbios 21. Amén, hermanos. Leo el versículo 2. Mire qué dice la palabra del Señor ahí. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. ¿Es claro o no es claro esto, hermanos? Miren qué dice la palabra del Señor. Dice que en su propio criterio cualquiera piensa que conoce a Dios y que su camino es recto y que está bien. Pero Dios dice, pero el que hace justicia y juicio, este le es más agradable a Dios que al que haga sacrificios. Así que, hermanos, ¿quién se puede decir que conoce a Dios? El que lo conoce, hermanos, en los tres aspectos que son fundamentales en cuanto al carácter de Dios. Usted me dice, hermano, yo ya conozco a Dios. Muy bien, quiere decir eso, para mí quiere decir que usted ya conoce las misericordias, que ya conoce la justicia y que ya conoce el juicio. Hace unos días yo tuve que llamarle la atención a un hermano que cometió una locura. Y fíjense, hermano, lo que le dije. Este hermano cometió una locura. Y por haber cometido una locura se vio envuelto en problemas de tribunales. Y por esa locura que cometió al abrir su boca, estuvo a punto de que lo condenaran a prisión. Pues para que no lo condenaran a prisión, el juez le sugirió que modificara su declaración y que ya no dijera la verdad tal y como debería ser, sino que dijera otra cosa. Y por miedo vino y dijo una mentira. Cuando me contó eso a mí, tal vez no le hubiera tenido tanto miedo al juez, hermanos, pero sí, yo sí estaba enardecido con él, hermanos, muy molesto. Mire, le dije, usted no conoce a Dios, le dije, usted le tiene miedo a los hombres, pero a Dios no le tiene respeto, le dije. Hubiera ido a la cárcel, le dije, ya que usted abrió su boca y se metió en estas cosas, ¿por qué no fue a la cárcel? Hubiera ido, le dije.
Y miren, hermanos, lo que le dije, ¿es sabio o no es sabio? Véalo en el Salmo 15. Hermanos, lo que dice en el Salmo 15, versículo 1. Mire que dice la palabra del Señor ahí. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Dicho en otras palabras, Señor, ¿quién es el que va a estar cerca de ti? ¿Quién te conoce? ¿Quién es tuyo? Y luego dice, versículo 2, el que anda en integridad, ¿y qué dice, hermanos? Y hace justicia y habla verdad en su corazón. Aquí hay alguien que sí está conociendo a Dios, hermanos. Ahora vean lo que dice en el verso 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, o sea que es alguien que sabe menospreciar al vil, pero honra a los que temen a Jehová. El que, oiga bien, el que aún jurando en daño suyo, ¿qué dice? Ya vio, hermanos, ¿qué es lo que le gusta a Dios? Aunque haya tenido que jurar en su propio daño, eso no lo hubiera hecho cambiar, hubiera sostenido su forma de ser, porque con Dios no se juega así, hermanos. Nosotros debemos ser personas bien definidas delante de Dios. No, es que solo para librarme de una situación tuve que mentir. Dios no nos está llamando a eso, hermanos. Dios no necesita de mentiras para poder librarlo a ustedes. Dios con la verdad lo libra a ustedes, aunque las cosas parezcan adversas. Yo le dije, mire, hermano, cometió usted una locura, peor todavía, le dije. Mejor hubiera dicho esto, y le aseguro que Dios no lo deja que usted esté en la cárcel, le dije. No lo hubiera dejado. Pero si así hubiera sido, ¿por qué no sufrió el pecado? ¿Por qué no sufrió? No hubiera cambiado su forma de ser, hubiera mantenido su postura. Le voy a hablar de un hombre en la Biblia. Hay un hombre en la Biblia que se llamaba Jefté. Este fue un juez en Israel. Fíjense, hermanos, que este juez, que era un hombre de Dios, por cierto, y la Biblia lo pone como un ejemplo de los hombres de fe. Este Jefté, hermanos, viene un día y comete una locura. Se les abre su boca y dice una locura. Le dice a Dios, Señor, yo voy a ir a la batalla contra el enemigo, y te prometo que si tú me das una victoria contra el enemigo, y si tú me permites derrotar al enemigo, lo primero que me salga a recibir, yo te lo voy a sacrificar a ti. La primera, quien salga al frente a recibirme el día que venga de la batalla, yo te lo sacrifico. Qué locura, hermanos. ¿Por qué abre su boca tan rápido? ¿Por qué si Dios no le estaba pidiendo un gran sacrificio? Si Dios le iba a dar victoria porque Él es misericordioso, hermanos. ¿Y para qué le tiene que hacer un gran ofrecimiento así a Dios? Un ofrecimiento tan necio. Pues van a ver lo que pasa. Vino Dios, hermanos, y le cumplió. Fue a la batalla y tuvo victoria sobre el enemigo que era más poderoso que ellos, y ganaron. Y cuando viene aquel de regreso de la batalla, ¿saben ustedes quién es la que sale a recibirle? Su hija, una doncella. Sale a recibirle contenta porque su papá regresa de la batalla. Ay, hija mía, qué dolor me has dado hoy. Tal vez él pensó que el chucho lo iba a salir a recibir, o saber quién. ¿Por qué no pensó bien? ¿Por qué cometió un voto loco? ¿Por qué no se dio cuenta realmente de lo que estaba ofreciendo? Y viene, hermano, si era su hija la que sale a recibirlo. Ay, qué dolor, hija mía. Y aquel hombre ahí dolido de corazón, pero ya lo prometí a Dios y lo voy a tener que cumplir. Y se la tuvo que sacrificar, hermanos. Y así lo dice la Biblia. Y aunque el voto fue necio, Dios, hermanos, lo puso como un ejemplo de hombres de fe, por su respeto y temor a Dios. Aún jurando en su propio daño, no cambió su forma de ser. ¿Me están entendiendo, hermanos? Este Jefté, hermanos, aunque abrió la boca locamente, era alguien que conocía a Dios, hermanos. Pues, hermanos, conozca usted también a Dios. El día que usted lo conozca, el día que a usted le toque tomar decisiones que tal vez duelan o que tengan que lastimar a otros, o qué sé yo, las va a tomar, hermanos, porque usted conoce a Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y quiero hacer una invitación en esta mañana. ¿Le ha hablado Dios a alguien en esta mañana? Mi pregunta: ¿usted quiere conocer a Dios o no tiene mayor interés en conocer a Dios? Si usted lo quiere conocer realmente,